hay que tener muy en cuenta precisamente cómo tiene que evolucionar esta red o cómo la tenemos que utilizar para sacar las mejores ventajas que nos puedan precisamente el tema del consumo, el tema de la estación distribuida. Recuerdo vamos a aprovechar muchísimo más la red. Cuando quieras. La presentación se va a centrar en las redes de distribución, en el parte de la fotovoltaica en las redes de distribución, intentando enfocarlo desde el punto de vista también de la generación distribuida, con el debate que siempre existe sobre si generación concentrada o distribuida y el autoconsumo. Ya desde el punto de vista de las redes de distribución de la fotovoltaica, que es lo que nos importa las redes de distribución. Entonces, la estructura típica de las redes de distribución básicamente suele tener un esquema de este tipo donde hay una serie de elementos de transformación. Los transformadores nos convierten en energía desde altos niveles de tensión hacia niveles de tensión más bajos. Entonces tenemos subestaciones de transporte, subestaciones alta media y centros de transformación. Y ubicados en la red pues tenemos una serie de clientes y generadores distribuidos. Un poco la necesidad de toda esta infraestructura de red es necesaria porque la generación tradicionalmente se ha producido en plantas generadoras de mucha potencia y de un nivel de tensión muy alto. Entonces es necesario estas redes de distribución para que esa energía llegue al consumidor. Las redes de distribución son muy heterogéneas en cuanto a niveles de tensión, aislamiento requeridos y número de instalaciones. El número de instalaciones aumenta básicamente más tensión. Entonces, cuando estamos hablando de generación distribuida o de autoconsumo, lo que estamos hablando es de que en vez de que la energía nos llegue desde zonas muy lejanas, procedente de grandes centrales de distinto tipo, pero de grandes centrales con altos niveles de tensión, básicamente estamos ubicando en la propia red de baja tensión clientes y generadores distribuidos, de modo que la energía nos pueda llegar desde la propia red de baja tensión. Eso no elimina, desde luego, totalmente la necesidad de estas otras infraestructuras, pero ayuda a poder ayudar a reducir los flujos de potencia que circulan a través de esta red. En términos de líneas eléctricas, las redes de distribución pues, en España tienen estas longitudes de kilómetros, las redes de baja, media y alta tensión. Donde hay más instalaciones y más kilómetros es en baja tensión y donde menos en alta tensión. Sin embargo, en términos de coste, las tres redes son más o menos comparables, dado que las instalaciones de alta tensión son mucho más costosas que las de baja. Entonces, básicamente, cuando estamos en distribución baja, media y alta tensión, pues podemos hablar de que hay unos porcentajes como del 33% en cuanto a necesidad de coste de tensión. Entonces, generación distribuida y fotovoltaica. Por un lado, se habla mucho de generación distribuida según la directiva europea. Para que sea generación distribuida debe ser de tamaño pequeño y directamente conectada a la distribución. Tamaño pequeño, bueno, en comparación con la demanda que existe actualmente, claro, y conectada a distribución. Esta gráfica lo que muestra es para distintas tecnologías, aquí tenemos la solar, tenemos también la eólica y otras tecnologías, el nivel de tensión al que están conectados. Entonces la solar es la única que tiene un nivel significativo de instalaciones conectadas directamente en baja tensión, mientras que las otras tecnologías, pues, por ejemplo la eólica tiene muchísima cantidad conectada a alta tensión. Por tanto, lo que vemos aquí es que la tecnología solar tiene la capacidad de ser más distribuida que otras tecnologías. Sin embargo, también tiene capacidad de poder funcionar, como hemos visto en otras presentaciones, con grandes instalaciones. Pues estaba hablando incluso de instalaciones de 400 megavatios. Entonces, la solar tiene las dos posibilidades. Puede funcionar como generación concentrada o como generación distribuida, con ventajas e inconvenientes en algunos casos. En términos de instalaciones, pues las instalaciones por tecnología, vemos que la mayor potencia contratada o instalada, mejor dicho, es en eólica. Sin embargo, en solar hay una potencia instalada considerable, y lo que se observa es que el número de instalaciones de la solar es mucho más alto. Esto vuelve a reforzar la tesis de
que hay más instalaciones de menor potencia, por tanto más generación distribuida. Esta última columna representaría el tamaño medio de una instalación, que como se ve en solar es muy inferior al que hay en otras tecnologías. Y en términos de autoconsumo o generación distribuida, en un esquema muy sencillo eléctrico que ayuda a ver un poco lo que sucede cuando hay autoconsumo, cuando tenemos una generación distribuida, la característica de que sea distribuida es que está localizada cerca del cliente. Pues es un esquema sencillo de lo que tendríamos si tuviéramos un cliente y una generación distribuida y una línea que llega para alimentar ese cliente, esa generación distribuida. Bajo una hipótesis de que tenemos un consumo de demanda dado, el flujo de carga instantáneo, no flujos pico, que son con los que se conserva la red, pero flujos instantáneos tienen su impacto luego, por ejemplo, en pérdidas. Pues si suponemos un nivel fijo de carga, podemos ver que cuando aumenta la generación distribuida, el flujo por la línea disminuye. Entonces este es el beneficio que decíamos antes de que toda esta infraestructura para llevar la energía desde grandes centrales hasta el propio cliente, pues se ven reducidos al menos durante ciertas horas los flujos de potencia. Sin embargo, si la generación distribuida sigue aumentando de potencia, pues los flujos aumentan y aumentarían las pérdidas. Esto, por ejemplo, en una zona de distribución en España, el impacto que tienen las pérdidas y el aumento de la generación distribuida, pues se vería en esta gráfica. Este punto de aquí sería la situación actual, es una zona con alta penetración de generación distribuida, y lo que vemos es que efectivamente cuando empieza a perder la generación distribuida disminuyen las pérdidas, y si están disminuyendo las pérdidas es porque están disminuyendo los flujos por las líneas. Luego, sin embargo, comienza a aumentar de nuevo las pérdidas, y si siguiera aumentando la generación distribuida, pues seguiría aumentando. Eso en términos de flujos de potencia. En términos de márgenes de tensión, pues lo que tenemos típicamente cuando tenemos una subestación y tenemos un feeder con una serie de cargas o generadores distribuidos conectados, pues en el escenario de que no haya generación distribuida, lo habitual es que debido a esa potencia que se va entregando a las cargas, pues la tensión va disminuyendo. Dependiendo si estamos en el escenario pico o en un escenario de valle, pues puede disminuir más o menos. Y lo que las empresas distribuidoras están obligadas es a mantener estos límites de tensión dentro de unos márgenes legales. Con generación distribuida podríamos llegar a tener efecto con altas porcentajes de penetración de generación distribuida de que aumentase finalmente las tensiones. Esto se debería a que el flujo de energía circularía en sentido contrario, por lo cual la tensión en vez de disminuir aumentaría. Entonces esto en redes urbanas es menos esperable que suceda. En redes rurales en las que las líneas son más largas, esto podría tener mayor impacto, y lo que hay que hacer es pues, diseñar la red para que esto siga estando dentro de márgenes legales. Porque, por ejemplo, en Portugal, cuando comentaban de desconectar la generación distribuida, en el caso de que sucediera esto, pero si haces eso dejaría de producir con una energía renovable como es la solar, pues eso no podemos permitir que suceda. En términos del impacto que tiene la generación distribuida en la generación, no ya en la distribución, pues generalmente el impacto se ve más en términos de curvas agregadas. Tendríamos que ver lo que es la curva de consumo. Esta, por ejemplo, sería una curva de consumo estándar del consumidor, y esta sería una curva de generación fotovoltaica. Entonces, una de las cosas que vemos aquí inmediatamente es que la fotovoltaica tiene la ventaja de que produce durante horas de alto consumo. Eso es un beneficio de la fotovoltaica que igual otras tecnologías no tienen. Por otro lado, esta sería la curva agregada en la que a la parte de demanda le hemos descontado la parte de generación. Tendríamos esta nueva curva de demanda una vez que ya le hemos descontado la parte que genera la fotovoltaica. Entonces esto estaría en relación con la cuestión de si consideramos la fotovoltaica y en general la generación distribuida como una generación adicional, que sería como haríamos en este esquema de aquí, suponer que por un lado tenemos la demanda y por otro lado tenemos el consumo, o si por otro lado consideramos como autoconsumo y consideramos que la demanda del cliente, en vez de ser esta, es la demanda una vez que le hemos descontado la parte de fotovoltaica. Entonces, esto es lo que sucede en términos eléctricos. La cuestión es si eso se recupera independientemente como un consumo de una demanda y una generación, o
el impacto en las redes de distribución, básicamente no podemos quedarnos solo con el valor agregado de las curvas de carga. Tenemos también que analizar cuál es el balance entre consumo y generación localmente. Entonces, aunque globalmente tengamos un perfil de este tipo, aquí estamos representando el FP y las horas y el consumo, hay que ver para la red de distribución cuál es el balance local, porque si tenemos algunas zonas con mucha penetración de fotovoltaica, podríamos llegar a tener a que en esa zona durante ciertas horas se comportase como consumo y durante otras horas se comportase como generación. Sin embargo, esto, por ejemplo, en entornos urbanos en el que la demanda está muy concentrada, pues no es previsible que suceda esto. En cuanto al tamaño de las instalaciones fotovoltaicas y si debería ser generación concentrada o generación distribuida, hay muchos argumentos a favor o en contra de uno y de otro. Generalmente, los beneficios de generación distribuida se sitúan porque la generación distribuida está localizada al lado del cliente. Entonces, como decíamos antes, pues no es necesario que toda esa energía fluya a través de una serie de instalaciones para llegar al cliente, porque directamente está localizada ahí mismo. Entonces, eso en cuanto a redes de distribución. Si no solo vemos las redes de distribución, pues tendríamos una serie de factores. Pues, por ejemplo, tanto la fotovoltaica, tanto si es concentrada como si es distribuida, en ambos casos se va a tratar, va a ser una energía renovable. Y esos beneficios no los perdemos en todos los casos. En cuanto al tamaño de las instalaciones, pues es posible que con generación concentrada, al ser las instalaciones de mayor tamaño, haya economías de escala y podamos tener instalaciones más eficientes. Pero por otro lado, lo que estamos perdiendo es proximidad a la carga. Cuando tenemos generación distribuida, la generación está colocada al lado de la carga. Entonces, eso tiene beneficios en términos de las pérdidas, puede reducir pérdidas, y efectivamente en zonas urbanas, pues esto debería suceder normalmente. Y en cuanto a capacidad de absorción de la red, pues si la generación es distribuida y está colocada al lado de la demanda, pues puede ser que la propia red ya esté preparada para absorber esos niveles de generación distribuida. Dependerá todo de cuánta generación distribuida estemos hablando. En general, pues las zonas urbanas tienen altas concentraciones de demanda y entonces, aunque no consuma un edificio, consuma el edificio al lado, pues puede estar consumiendo. Y en cuanto a coste de instalaciones, pues hay que tener en cuenta, eso sí, que si los refuerzos son necesarios cuando estamos con zonas rurales, los refuerzos son menos costosos que cuando estamos con zonas urbanas. Porque en zonas urbanas generalmente las estaciones tienen que estar bajo tierra, no son instalaciones aéreas sino subterráneas, entonces son instalaciones más costosas. Bueno, hay una serie de cuestiones técnicas, yo creo que no voy a saltar por el tiempo. En cuanto a nuevas tecnologías, también hay que señalar que pueden ayudarnos a reducir lo que sería la necesidad de inversiones en red. Hay nuevas tecnologías, básicamente se habla de redes inteligentes, pues, con gestión activa de la red. Entonces, estas tecnologías pues, pueden requerir inversiones en sistemas de control y sistemas de comunicaciones, pero ayudan a reducir las inversiones en red. En esta gráfica tendríamos en rojo las inversiones sin ese tipo de tecnologías, en azul una estimación de cuáles serían si pudiéramos esas instalaciones. Entonces, una visión positiva de que esto nos puede ayudar a reducir las inversiones en red que podemos necesitar como consecuencia de la fotovoltaica o de los sistemas. Y en cuanto a otras nuevas tecnologías, los vehículos eléctricos que van a llegar próximamente o se espera que básicamente si al final termina implantándose una flota de vehículos eléctricos, una de las cosas inmediatas que va a suceder es que va a aumentar de forma muy significativa la demanda, entonces va a hacer falta más generación. Y más generación quiere decir que va a haber que generarla con alguna tecnología. Evidentemente las tecnologías renovables como la fotovoltaica deberían tener ahí un papel muy importante para que el mix energético pues, tenga pocas emisiones de CO2. También hay otra cuestión en cuanto a las baterías. Los vehículos eléctricos utilizan baterías de muy alta capacidad. Entonces esto es un sistema de almacenamiento. Entonces, independientemente de si el propio vehículo eléctrico se puede utilizar en algunas ocasiones para generar o no, la tecnología de baterías puede desarrollarse y pueden abaratarse sus costes. Entonces, si tenemos sistemas de almacenamiento, todo este problema de que durante
unas horas que tenemos y durante otras horas que consumimos se puede reducir, porque podemos utilizar sistemas de almacenamiento para ayudar a aplanar las curvas de carga o al menos, cuanto menos, para actuar en instantes críticos. Entonces, ya concluyendo, pues la distribución requiere soluciones locales. Hay que dimensionar sobre un pico que sea de consumo o de generación y depende del balance entre el consumo y la generación. Hay que respetar una serie de restricciones, de tensiones y de corrientes. Y para el autoconsumo, que es donde mayor impacto puede tener en redes urbanas, que son las que tienen mayor concentración de demanda. Entonces, de este tipo de redes hay mucha demanda y por tanto pueden estar preparadas para unos niveles de autoconsumo mucho mayores. Los refuerzos de este tipo de redes son más costosos, pero si directamente son capaces de absorberlos, entonces puede ser muy interesante. Y las nuevas tecnologías, pues volver a señalar que aunque pueden requerir sistemas de control y comunicación complejos, si decimos aquellas que son más apropiadas, podemos reducir las necesidades de inversión en red. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Una presentación